Y ahora voy a empezar a compartir la pantalla, cuando quiera. Ahora sí. Bien, voy a empezar un poco. em, la idea es que esto es más que nada una contextualización, una aclaración de lo que es un proyecto, cómo en general se puede mirar un proyecto, qué es la gestión del proyecto. em, ¿Para qué sirve finalmente? Es como para instalar el tema de proyecto y relacionarlo de alguna forma con la importancia también que tiene en el ámbito de la tecnología. Más allá de que esta sea como una instancia ultra provechosa de aprendizaje sobre proyecto, no va a ser. Eh, lo declaro aquí y ahora, pero sí es una introducción que nos va a permitir cimentar lo que va a venir de aquí en adelante también, tanto en la mención como más adelante en su ejercicio docente, en su práctica. Bien, vamos a darle entonces, aprovechando, saludar a las personas que se vienen integrando también, muchas gracias. Em, lo que vamos a hacer hoy día, una introducción a la formulación de proyectos propiamente tal. Para eso necesitamos entender entonces qué es un proyecto. Un proyecto lo vamos a ver desde una mirada que la concibe como un conjunto de actividades a realizarse por un equipo determinado, un lugar determinado y un periodo determinado. Estas tres, estos tres requerimientos, estos tres elementos son súper importantes para entender un proyecto y saber diferenciar también que un proyecto tiene un carácter único entre cada proyecto. Por ejemplo, yo podría perfectamente hacer un proyecto de robótica y que después ese proyecto lo tome otro equipo en otro lugar de Chile, por ejemplo, en el sur, y ese proyecto ya no va a ser el mismo, no va a tener las mismas características, va a tener un lugar distinto, va a tener, por así decirlo, un universo distinto, se va a hacer con periodos quizás que sean los mismos, pero ni el equipo, ni el lugar, ni la forma en que se va a realizar ese proyecto, ese conjunto de actividades va a ser el mismo. Entonces es importante identificar un proyecto como un conjunto de actividades que se realiza por un equipo, un lugar y un periodo determinado, con recursos y condiciones específicas para lograr metas preestablecidas. Eso hay que tenerlo muy claro también. Eh, un proyecto como tal se concibe desde su inicio, desde su gestación, por decirlo así, desde su formulación. Por eso el título también habla de la introducción a la formulación de proyectos. Em, Y por supuesto atienden a una planificación como tal minuciosa sobre los métodos, las estrategias y las herramientas para desarrollar la alternativa a una solución seleccionada ante un problema de carácter científico, social, técnico o tecnológico. Y en muchas otras áreas, por supuesto. Estos son algunos de los énfasis en los cuales pongo sobre la mesa para que conversemos sobre proyectos. Entonces, es muy importante, nuevamente, entender que es un conjunto de actividades que realizan determinados equipos en un determinado lugar durante un periodo específico y busca lograr metas. Y esas metas están relacionadas a lograr solucionar un problema en particular. Tiene, por lo tanto, una planificación minuciosa del paso a paso, las herramientas que necesito, las estrategias con lo que voy a realizar y los métodos finalmente ante los cuales yo voy a solucionar ese problema. Y es por eso, por tanto, que también hablamos de la gestación de un proyecto. Y esta gestación no es más que el proceso organizado y sistemático de organizar y administrar los recursos de tal forma que se alcancen los objetivos y generen los productos de un proyecto según el tiempo, coste y características definidas. Cuando hablamos de generar un producto, en este caso en particular, estamos directamente hablando de proyectos que tengan relación al diseño, por ejemplo, al levantamiento de un producto tecnológico, de algo técnico, pero evidentemente la gestión de un proyecto puede llevarse tanto de carácter científico como desde el mundo social, por supuesto. Esto no es más que nada una caída hacia el contexto más directo que tenemos, que es tecnología.
Bien, teniendo claro más o menos esta idea de proyecto y entender un proyecto bajo todas sus aristas, em, como este conjunto de actividades justamente que están planificadas, que están bien organizadas, que permiten cumplir metas para finalmente lograr un objetivo que sería solucionar un problema en particular. Vamos a hablar de las fases, de cada una de las 5 fases de gestión de proyectos. Así es, son 5 fases en general las que podemos identificar. Justamente, la primera es la identificación de un problema en particular. Entonces, lo que hacemos aquí, y de hecho esta clase en particular va más enfocada hacia la parte de identificar aquello que quiero hacer con mi proyecto. Ya les voy a comentar al final de la clase, obviamente, esa parte. Entonces, el proyecto se inicia en el momento en el cual surge la idea justamente de hacer un proyecto, como les comentaba antes. No es ejecutar algo, sino que tiene que ver con la idea, la primera idea que surge, la parte en que empezamos a barajar opciones, cómo solucionar un problema, su posterior formulación y así sucesivamente como vamos a ver ahora. Surge entonces con la idea de hacer un proyecto, demanda exhaustivos ejercicios de documentación y síntesis. Lo que nosotros vamos a hacer, bueno, no lo vamos a hacer, perdón, el ejemplo que voy a entregar hoy en esta clase y que más adelante vamos a poner en práctica en otros cursos, va a ser un ejercicio de identificación a través de un árbol de problemas. Es una metodología que se usa mucho. Probablemente alguno de ustedes haya tenido la posibilidad de trabajar con algún árbol de problemas o árbol de soluciones. Eh, es la metodología que nosotros tomamos para esta primera fase de identificación, porque nos permite también de alguna forma documentar, pensar y repensar aquel problema que nosotros queremos identificar, que queremos combatir y aquellas posibles soluciones o partes o causas que queremos atacar que originan ese problema. La segunda parte es la formulación, es decir, la parte donde nosotros hacemos el documento formal de un proyecto, un documento que puede estar hecho en un formulario, llenando un formulario, redactando alguna tesis, por ejemplo, puede ser perfectamente una tesis que levanta un proyecto, eh, que plantea un proyecto, por ejemplo. En este caso, se nos menciona que la formulación es la concreción de la intencionalidad y características básicas del proyecto explícitas en un documento escrito según requerimientos técnicos. Efectivamente, cuando uno postula un proyecto aparece un formulario, aparecen las bases, por lo tanto, según eso y según ya aquello que quiero identificar, o sea, perdón, aquello que ya tengo identificado y que quiero solucionar, empiezo a formular y también a planificar aquello que voy a hacer a lo largo del proyecto. Lo que viene después sería la ejecución. En la ejecución se realizan las adquisiciones e invierten los recursos para desarrollar las actividades comprometidas en el desarrollo de productos y obtención de resultados esperados del proyecto. Es decir, podríamos hablar que cuando ya tenemos los fondos para realizar el proyecto, pasamos a la parte de ejecución. Adquirimos todo el material necesario que hemos enunciado en nuestro formulario de proyecto, empezamos a organizar, por supuesto, aquellas actividades que se nos vienen según principalmente una carta Gantt. Y finalmente vamos organizando todo esto para lograr los resultados que esperamos al final de nuestro proyecto. Lo que viene posterior a, bueno, eso es como lo que, por así decirlo, se prioriza en esta etapa, porque después, en la implementación, se colocan a prueba los productos generados en las actividades del proyecto con el fin de obtener algún resultado concreto. Entre ejecución e implementación está como la parte más fuerte del proyecto. Se adquieren todo el material que se requiere y se trabaja en cada una de las actividades. Y eso, dependiendo de la característica, por así decirlo, del proyecto, si es que
Por ejemplo, en este proyecto queremos solucionar problemas de carácter social, si queremos levantar productos, si queremos hacer innovación, va a tener distintos énfasis. En este caso, como hablamos de crear un producto, por ejemplo, tecnológico, nosotros hablamos efectivamente de que en la fase de implementación, además, se ponen a prueba estos productos, se revisan, se retroalimentan, se rehacen y todo eso según la calendarización, obviamente, que tiene esta carta Gantt, este proyecto ya formulado. Lo último que queda entonces es la última fase, que es la fase de evaluación, cuando el proyecto ya está terminado. Es un proceso continuo, efectivamente, en los proyectos. Se hace constantemente y más adelante vamos a ver en qué partes, por ejemplo, se puede hacer evaluación y retroalimentación dentro del mismo proceso del proyecto. Generalmente hay proyectos, por ejemplo, los fondos de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, su fase de evaluación es al término del proyecto. Es decir, tú finalizas la implementación de tu proyecto y lo único que tienes que hacer es enviar un informe con las evidencias al respecto. No sé si eso ha cambiado a lo largo de los años. Yo estoy hablando de la experiencia que tuve hace 4 años atrás más o menos. No sé si ahora el proceso de evaluación es más formal, pero de todas formas existe una evaluación final, una rendición de cuentas también, que eso ya depende del carácter de los proyectos, si es que hay que hacerla continuamente o cada cierto tiempo o solo al final del proyecto. Entonces, es un proceso continuo en los proyectos, comparando lo planeado con lo realizado, valorando los tiempos, los recursos, las actividades y productos, con los productos y resultados, que son finalmente como lo visible de nuestro proyecto, se evalúa si poseen las características esperadas, según las metas que yo había planteado, los efectos anhelados y si el proyecto tuvo éxito, es decir, si aportó a una solución a la problemática. Entonces tenemos esta mirada de estos 5 pasos. Un proyecto no nace necesariamente cuando se aprueba una postulación a proyecto, sino que el proyecto se concibe desde el momento en que empezamos a tener la idea de levantar un proyecto, de solucionar un problema, en la fase de identificación. Así es. Después formulamos, ejecutamos, implementamos y evaluamos. Vamos a ver que estas fases, eso sí, hay algunas que son transversales en determinados tipos de proyectos. Y esto tiene relación entonces con el ciclo de vida de un proyecto. Todo proyecto de investigación académica, estamos poniendo el foco en ese ámbito en particular, que pretende ser competitivo. Cuando nosotros hablamos bueno, no es este el caso, porque no vamos a hacer un proyecto, pero en los momentos en que hemos levantado proyectos, hablamos siempre de proyectos competitivos, porque finalmente hay que entender que cuando nosotros postulamos un proyecto estamos compitiendo de alguna forma, desde la mirada, por supuesto, del sistema propiamente tal, estamos compitiendo con otros proyectos. Entonces, siempre tenemos que darle ese sello competitivo en ese sentido. Estamos concursando finalmente un proyecto. Surge, por supuesto, para generar nuevos conocimientos o productos, recordando, por supuesto, los distintos tipos de investigación que observábamos en clases anteriores. Procesos o servicios mediante, y acá había una pregunta que me hicieron en la clase de innovación, que es investigación, desarrollo e innovación. Aquí le damos el carácter con la I minúscula. Para facilitar su planificación, ejecución y evaluación, poseen fases sucesivas para asumir estructuras lineales, prototípicas o en espiral. Vamos a ver más o menos cómo cambia el ciclo de vida de un proyecto y cómo interactúan las fases de un proyecto según 3 modelos en particular. Una estructura lineal, una estructura prototípica de prototipo y una estructura en espiral. La primera,
Una estructura lineal, tal como la observamos anteriormente. Son actividades organizadas según fases consecutivas que se realizan una vez en el tiempo. O sea, yo ejecuto una vez, yo implemento una vez, yo evalúo una vez, evalúo al final. La estructura lineal del ciclo de vida es eficiente cuando los productos de esa fase no dependen de los resultados de otras fases, cuando no son simultáneas o cuando no retroalimentan resultados o productos previos. Es decir, esta estructura lineal requiere de tareas específicas que no dependen de otras tareas. Por ejemplo, no sé, estoy pensando para hacer un huerto, por ejemplo, requiero que se hagan distintos tratamientos en la tierra. Por ejemplo, antes, en el suelo propiamente tal, antes de trabajar, hacer el huerto. Entonces, evidentemente, ese no podría ser necesariamente una estructura lineal. Pero sí hay varios, y esta es una forma clásica también de levantar proyectos que son lineales, que hay un paso a paso, que hay una carta Gantt que se sigue paso a paso y que no puede detenerse por mirar lo que anteriormente se había hecho. No así las otras dos estructuras que vamos a ver. La estructura de prototipo o prototípica, como se mencionaba en la primera diapositiva del ciclo de vida, son tareas o fases que retroalimentan procesos previos o posteriores. Es decir, acá se necesita de la mirada de lo que ocurrió antes para saber lo que va a ocurrir después o cómo vamos a trabajar en esta fase en particular. La estructura prototípica es común en proyectos que anticipan el diseño y desarrollo de productos o prototipos, es decir, en proyectos de desarrollo tecnológico o donde se aplique el método del diseño, y en los cuales se requiere retroalimentación. Por ejemplo, quiero hacer un celular. Para hacer un celular, tengo que efectivamente retroalimentar constantemente si es que, por ejemplo, el usuario con el cual estoy testeando responde a determinadas características que yo esperaba que reaccionara con el producto, por ejemplo. Y así, esto se utiliza, el de prototipo, se utiliza mucho en tecnología. Nosotros, en esta mención, trabajamos más que nada de esta forma, de manera prototípica. Ustedes plantean un diseño determinado, hacen un circuito determinado, realizan una rutina de movimiento, por ejemplo, en un robot determinado, ensayo y error, y también voy afinando detalles. Y así vamos trabajando con distintos prototipos. Como se menciona también, cada uno de estos prototipos son distintas iteraciones finalmente del producto final. Es un lenguaje que se utiliza mucho en el mundo de la tecnología. O sea, ustedes siempre van a hablar de un prototipo. La última es la espiral. La espiral es ya una forma de llevar más allá el proceso de retroalimentación y el proceso de evaluación dentro de un proyecto. Son procesos en los cuales es necesario evaluar prototipos de forma reiterada, hasta encontrar la nueva alternativa que mejor satisface las especificaciones del problema. La diferencia con el prototipo es que el prototipo de todas formas es lineal, pero si ustedes se imaginan en una espiral, entenderán que, voy a intentar no arruinar esto, el proceso es así. Por lo tanto, constantemente vamos pasando por las mismas etapas del proyecto, pero en un nuevo nivel desde la mirada de lo que se está evaluando. Por ejemplo, esta etapa es la misma etapa que está acá, sin embargo, según la retroalimentación que se realizó, ahora la estoy haciendo de otra forma, estoy trabajándolo según aquellas mejoras que se quieren hacer, etcétera. Por eso es en espiral. Esta estructura es común en los procesos de innovación. Eso es una característica importante. Porque acá está el foco finalmente de por qué esos proyectos
como hablábamos, por ejemplo, pueden ser más o menos riesgosos. El nivel de inversión que hay que hacer en este tipo de proyectos es alta, porque podríamos estar perfectamente finalizando un proyecto con una mirada y cuando hacemos la retroalimentación final, resulta que el conjunto de cosas que estuvimos haciendo no responden o no satisfacen a la necesidad. Por lo tanto, tenemos que volver nuevamente, mejorar, hacer determinados cambios hasta que logremos aquello que queríamos hacer. Entonces, esta estructura de proyecto, de ciclo de vida de un proyecto como tal, es común entonces en innovación, en los fármacos, en los sistemas de información, entre otros. Como mencionaban ustedes, por ejemplo, con el tema de la vacuna, que se tuvo que suspender una prueba de vacuna porque generó parálisis en una persona, una reacción adversa totalmente a lo que se estaba viendo. Y se implementaron hartas vacunas en esa fase. Entonces, detiene todo el proceso, o más que detenerlo, le da una vuelta nuevamente y pasa por nuevamente a las otras fases del proyecto como tal. Pam. El proceso que va en espiral en la medida que cada prototipo evaluado permite generar uno nuevo, más evolucionado, completo o preciso, como mencionábamos. Esas son como las características que tiene cada giro en la espiral al respecto. Bien, eso sobre los ciclos de vida de un proyecto. Lo que viene a continuación sería una mirada a la primera fase de un proyecto, y esto en realidad lo hacemos con un ejercicio práctico, pero preferiría no hacerlo porque no va a tener sentido, no va a estar contextualizado, no va a ser significativo. Solamente lo menciono para que ustedes tengan alguna noción al respecto, que sea una introducción para lo que es un proyecto propiamente tal. Entonces, en esta primera fase, cuando se nos ocurre hacer un proyecto, hablamos de que existe una definición del problema. ¿Qué aportes tiene esta definición del problema? O que sea buena, por ejemplo, mencionamos que una correcta y precisa definición del problema es la base de un proyecto exitoso, que por supuesto va a tener su determinado nivel de competitividad según los requerimientos de quien abre un concurso de postulación de proyectos. Para delimitar el problema se debe analizar una situación problemática o una necesidad que exista, según las características, por supuesto. Y todo esto lo hacemos desde una estructura o de una metodología que nosotros proponemos acá, que es la metodología de el árbol de problemas. ¿Qué características tiene esta metodología como tal? Permite analizar las causas y los efectos de primer y segundo nivel de un problema central. Es necesario comprender qué causa el problema y cuáles son sus efectos, además de la forma en que diferentes actores ven esta situación. ¿Por qué esta analogía, y quizás algunos ya lo ven, por qué esta analogía finalmente viene a ser un árbol de problemas? Cuando nosotros nos referimos a que existe un problema central, nos referimos al tronco, a esta parte del medio, aquello que es lo primero que se ve del árbol, por así decirlo, que surge desde abajo, y aquello que nos llega son las ramas y las hojas, o los frutos incluso, que son aquellos efectos de primer nivel, de segundo nivel, hasta incluso de tercer nivel. Esto es lo que nos afecta. El tronco es el primer origen visual que nosotros vemos, que es como el gran problema, pero debajo de la tierra existen raíces y esas raíces vienen a ser causas, causas que a lo mejor todavía no tenemos tan claras que existen ahí. Y que por lo tanto, en este primer trabajo de identificación, de definición del problema, nosotros hacemos una determinada documentación, investigación, analizamos distintos factores para finalmente determinar cuáles son las causas primarias, secundarias, que nos llevan a ver este árbol. Primero su tronco, que sería su problema central, y posteriormente sus efectos, que son aquello que nos repercute más, eh, tanto de primer como de segundo o tercer orden. Se utiliza justamente el árbol de problemas cuando es necesario identificar las causas y efectos de un problema con el fin de abordarlo o planificar el proyecto.
como ya mencionamos, se utiliza en la fase de identificación de un proyecto. Y lo que viene ahora, la verdad es que no me interesa hacerlo paso a paso, porque esto es la forma en que se resuelve el árbol de problemas, que es un paso a paso. ¿Cómo se aplica el árbol de problemas? En palabras simples, se identifican varios problemas que sean de un mismo dominio, es decir, relacionados a un mismo tema. Por ejemplo, hablemos de Transantiago. Por ejemplo, un tema casual, o sea, casual digo, común de conversar cuando hablamos de problemas. ¿Ya? Hablemos de muchas cosas que estén relacionadas bajo un mismo dominio. Por ejemplo, podríamos hablar de las concesiones, de los buses, de los paraderos, tiempos, etcétera. Tenemos más o menos claro eso. Elegimos un problema urgente y controlable, o que sea el responsable de otros problemas. Y así, finalmente, nos damos cuenta de cuál es el problema principal, el cual debe estar relacionado a las actividades del proyecto, que eso obviamente se ve más adelante, no tanto en esta etapa. El problema central no debe ser amplio. Se deben identificar aproximadamente 6 factores existentes que estén causando el problema. Eso ya entendiendo que, ojo, tenemos el problema central definido ya. Obviamente tenemos que ver cuál de todos esos problemas del mismo dominio son nuestro problema central, aquel que queremos de alguna forma atacar, trabajar y que sea controlable por nosotros también. Y posterior a eso, como mencionaba, identificamos 6 factores existentes que estén causando el problema. Es decir, ¿por qué se ha producido este problema? Las causas mencionadas son las causas de primer nivel, o sea, las primeras raíces más cercanas al tronco. Se escriben las causas por separado, utilizando una oración corta, con palabras claras, simples y concretas. Y esto tiene una característica particular. Estas causas, eh, por ejemplo, no se deben anotar más de una causa en una idea, no se deben escribir causas y efectos al mismo tiempo, no escribir causas iguales pero con ideas distintas, y no escribir una solución en negativo o ausencia de la solución. ¿Por qué esto está así? Porque cuando nosotros armamos un árbol, en general, lo armamos con notas, lo armamos con estas. Con POSIT, ahí está. Por lo tanto, cada POSIT vendría a ser una causa. Esto hace mención a que no podemos escribir más de una causa dentro de un POSIT. O una idea, o sea, más de una idea dentro de un POSIT. Eso es más que nada. Luego se van a ir ordenando, obviamente, y vamos entendiendo cuáles son aquellas causas principales. Se ordenan las causas de primer nivel bajo el problema central, las raíces más cercanas al tronco del árbol, y se utiliza exactamente el mismo método para los factores que originan cada una de las causas de primer nivel. Y esas son las causas de segundo nivel. Y como se menciona finalmente, pueden haber hasta causas de tercer nivel. Y así vamos agrandando el árbol hacia abajo. ¿Qué ocurre posteriormente? Se ejecuta de la misma forma los efectos o implicaciones de primer, segundo y hasta tercer nivel, los cuales existen y se observan en ese momento en el que se está evidenciando el problema. Y la misma regla. Existen efectos de primer orden, efectos secundarios, etc. Y acá viene una característica a partir de la 16. Hay que buscar las causas y o efectos que se refuercen entre sí a través de conexiones directas o indirectas, aquella relación que existe entre ellas. Vamos tirando, por así decirlo, líneas o flechas para saber cómo son aquellas relaciones entre sí mismas. Ojo que hay circuitos o círculos viciosos, directos o indirectos dentro de nuestro árbol, que se reconocen cuando se observa que la misma idea calza en distintas partes del diagrama. Y esto es muy importante tenerlo en consideración porque efectivamente pasa cuando un POSIT, por ejemplo, puede estar perfectamente siendo una causa o siendo un efecto.
Por lo tanto, ahí es cuando entramos en la toma de decisiones y decir, ya, lo voy a considerar de tal forma porque lo voy a atacar de tal forma en mi proyecto. En ese sentido, también es un trabajo importante este, como mencionábamos anteriormente, porque una buena formulación o identificación como tal del problema nos lleva a tener un buen proyecto, un proyecto exitoso, como mencionábamos. Finalmente, se identifican las causas que se consideren prioritarias con base a los siguientes factores. Las causas que son más importantes, las causas que son más urgentes y esto tienen que tenerlo muy claro siempre, las causas más manejables o abordables. Es decir, siempre tenemos que plantear un proyecto desde un contexto, desde una manera de entender que nosotros, los que estamos elaborando este proyecto, formulando este proyecto e identificando, en este caso, definiendo un problema, tenemos campo de acción finalmente. O sea, no podemos hablar de mejorar el sistema nosotros en este contexto. Plantear un proyecto para mejorar el sistema de salud si no tenemos, lamentablemente, las herramientas ni los conocimientos eh, ni las relaciones, por así decirlo, para hacerlo. Evidentemente esto es en un contexto de proyecto. En otros contextos, obviamente la colectividad y la mayor cantidad de opiniones, de realidades, de experiencias permite nutrir una solución. Pero en este contexto de proyecto y entendiéndolo como un proyecto también de determinadas características como competitivo, donde se concursa, etcétera, obviamente tenemos que tener alguna relación con la solución de ese problema. Tiene que ser nuevamente manejable o cercanos a ello. ¿Por qué se trabaja con estas características de árbol de problema y de proyecto? Con una gran finalidad, además de nosotros poder documentar de mayor forma y con mayor fidelidad em, aquello que queremos trabajar, aquel proyecto que queremos realizar, nos permite después para la formulación del proyecto determinar los objetivos. El problema central, es decir, nuestro tronco, vendría a transformarse en nuestro objetivo general del proyecto. Viene a hacer luces a eso que queremos transformar o cambiar. Y las causas primarias, que cumplan con las condiciones que anteriormente mencionamos, se transformarán en los objetivos específicos de nuestro proyecto, es decir, la serie de acciones, la secuencia de actividades que vamos a realizar para finalmente solucionar nuestro problema central. Y a través de eso, por lo tanto, tenemos nuestra estructura de árbol de problemas que nos permite definir el problema propiamente tal, identificar el problema en una primera fase de nuestro proyecto. Acá un esquema más claro al respecto. Existen las causas, el problema central, los efectos, pueden ser de carácter primario o secundario, e incluso terciario. Ojalá no abarcar más allá de eso, porque si no las ideas pueden ampliarse mucho. Podríamos quedarnos con algo que no podemos abarcar, etcétera. Un ejemplo, y con esto ya estaríamos terminando. Existe nuevamente un problema central, causas, efectos. Esto es el decrecimiento del nivel de comprensión de lectura y matemáticas en escuelas rurales. ¿Cuáles son las causas de primer orden o causas primarias? Las escuelas unidocentes, que solo tienen 9% de escuelas con polidocentes. Deficiente formación de los docentes, podría ser. Mínima integración de las TIC en las escuelas rurales, podría ser. Pocos libros y materiales educativos, pocas escuelas y docentes bilingües. Por ejemplo, el de las TIC. La mínima integración de las TIC en las escuelas rurales tiene como causa de esa causa la poca valoración del rol de las TIC en el proceso educativo e incluso puede tener una causa de nivel terciario, un desconocimiento de las posibilidades que las TIC ofrecen para mejorar el aprendizaje. Aquí vamos haciendo una relación hacia arriba, con cada una de las causas, con cada uno de los efectos. ¿Qué efectos son los que se pueden visibilizar respecto a este problema en particular? La frustración de los estudiantes acerca del aprendizaje,
el incremento de la repetición escolar, el incremento de la brecha digital, que tiene directa relación también con el tema de las TIC. Se reduce la posibilidad de, por ejemplo, el incremento de la brecha digital también tiene un efecto secundario. Reduce posibilidades de adquirir competencias para trabajo y lograr mayores ingresos. Y eso, a su vez, también tiene un efecto de nivel terciario. Reduce las posibilidades de movilidad social. Por lo tanto, como pueden ver, aquí hay una serie de relaciones que nosotros vamos moviendo. Nosotros, este es un producto final. Nosotros vamos a tener un montón de papeles en el suelo. De hecho, esta metodología de árbol de problemas, más allá de trabajarla en una mesa, nos lleva al suelo, con una cartulina gigante, con post-it por todos lados. Empezamos a pegar, a despegar, a borrar, a cambiar, hasta que luego de una discusión, luego de una investigación, luego de un proceso ya más elaborado, llegamos a un producto final. Hay cosas aquí que evidentemente nos pueden hacer ruido. Decir, esta causa como que podría no ser. O esta causa secundaria en realidad una causa principal. Hay que entender, por supuesto, todo en su contexto y en la forma también en la que está, por qué no decirlo, que está formulado esto. Entonces, efectivamente, esta es una metodología. Tiene mucho más sentido hacerlo de manera práctica. Lamentablemente los plazos y las condiciones no nos dan para hacerlo de manera práctica. Sin embargo, nuevamente les dejo que mi compromiso es que vamos a trabajar en proyecto y conceptualizando en paralelo también en otras instancias dentro de la mención, cosa de que ustedes también tengan la posibilidad de hacerlo así. Les sugiero mucho cuando trabajen, ya voy a dejar de proyectar, cuando trabajen, ahí sí, cuando trabajen proyectos en los colegios, trabajen harto con el árbol de problemas, aunque sea de una forma básica, aunque sean 5, 6 ideas en particular, porque les aporta mucho a las personas que están haciendo este árbol de problemas, porque les permite conversar, les permite discutir, les permite poner distintos puntos de vista y les permite también proyectar sus propias experiencias desde sus particulares contextos también. Entonces, la invitación es esa, evidentemente. Una mayor profundización se da solamente en la práctica. Por lo tanto, mi compromiso es que desde el próximo año, también de alguna forma lo van a hacer con Samuel en el tercer semestre de la mención, que sería el primer semestre de 2021, pero también trabajar con proyectos ya en el último curso Tecnología y Servicio, que es donde nos volvemos a encontrar después de finalizado este semestre. No sé qué les parece, no sé si tienen opiniones, no sé si tienen preguntas también desde de otras cosas, si les queda al menos una visión, alguna palabra en particular, eh, como al menos guardada, que les quede ahí evidentemente. María está levantando la mano, así que tiene la opción de hablar. Profe, tengo una duda. Cuando algunos cuadritos apuntaban como tres o dos subcuadritos, ¿eso se cuenta como cuarta generación o es como otra cosa aparte? Ah, como el que estaba abajo, ¿cierto? Hay uno abajo y uno arriba, Sí, que sí, apuntaban o eran apuntados por más de un cuadrito. ¿Cómo sí. se consideran esos cuadros? Yo diría que ese cuadro era terciario para una causa, que era la de los pocos libros, que era terciario para ella. Sin embargo, esa causa tenía una relación con otras causas de su mismo nivel. Entonces, por eso era como necesario hacer esa relación con flechas, porque la causa del problema es más compleja que una relación lineal, por así decirlo. Ya, Por profe, eso se dan gracias. como muchas líneas hacia distintos lados. Cuando hacemos este ejercicio, la verdad es que tratamos de no llegar a eso porque nos genera mayor complicación. Pero, sin duda, ese tipo de relaciones nos llevan a entender desde varias perspectivas, desde una perspectiva de la complejidad, el problema, las causas del problema.
finalmente. Por eso está hecha como de esa forma en ese ejemplo. Más opiniones, más palabras, dudas, algo que quieran decir también. El espacio está abierto. Después de esto solo nos queda el día lunes, que vamos a tener una clase breve, que no quiero dejar de tenerla, para proyectar lo que van a hacer en los cursos en adelante, mostrarles algunos conceptos que se van a trabajar, algunas tecnologías que van a trabajar y por supuesto tener una retroalimentación del curso, de lo que fue, de cómo fue, desde su mirada, cosa de que podamos seguir mejorando en estos procesos. ¿Profe? ¿Profe? Ah, cuéntenme. Oh, la compañera primero. Bueno, Gracias, Marquito. Profe, le quería preguntar si el trabajo del lunes se entrega el lunes o si nos va, o si hay más tiempo. O el el lunes al lunes. trabajo, el trabajo del lunes originalmente está puesto para la noche, para entregarlo en la ¿Ya? noche, em, para que así tengamos como la nota más seguro esa misma semana. Em, Ya. ¿Hay complicación? ¿Alguien tiene alguna complicación? Si es que es este el momento para decirlo. Yo Que optaría se por tener más resuelve. tiempo. Problemas de tiempo. Javiera también. Sí, profe. Tenemos como 3 informes solo puesto el fin de semana y el lunes. Eh, Profe, Sí. yo he tenido que estar trasnochando y sencillamente no, el cuerpo no me da. Incluso ahora me quedo dormido. Ah, ya, ok. Eh, eh, Em, También quisiera preguntarle, profe, em, si estas clases están grabadas, porque yo he notado que está todo aparece grabado. mutilando. ¿Me pueden enviar las clases? Porque me gustaría recuperar lo que perdí, porque no, por culpa de estas situaciones no Claro, alcanza algunas claro. clases. Sí, las clases están siempre en distancia. No sé si tienes acceso a la plataforma. Sí, Ya, sí he consultado en distancia, pero no las he visto. ya, pero están ahí. Están siempre. Ya, voy a bucear más profundamente. Sí, están ahí mismo. Si quieren, voy a dejar aquí mismo en el chat. Espérenme un segundito. Voy a dejar el enlace directo a distancia, al curso, porque yo los videos no los tengo públicos. Los tengo para acceder con el enlace. Entonces, por eso no les puedo como dar un enlace en particular. Mira, Marco, te sugiero si puedes entrar al tiro al enlace que dejé en el chat Sí, y estoy creando un archivo vacío. ya, y confirmarme si puedes ver. Estamos en la unidad de tecnología e innovación, Sí, bueno, clases primero lo 5, guardé 6, en mi, 7 y 8. primero lo guardé en mi computador y ahora voy a proceder a abrir una ventanita. Se está abriendo. Ya. Yo estoy buscando los plazos que hay en la universidad ya, para que podamos discutir como en base a las fechas como que están ya asignadas. Y así podamos como dar una fecha real. Cosa de que les dé tiempo a usted y me dé tiempo a mí también para hacer la retroalimentación. eh, la retroalimentación del informe. Profe, también me gustaría decir una cosa. Cuénteme. Es que para resolver algunos problemas que tenía, se me puso la idea de investigar un poco. ¿Mm? Y para reuniones así más pequeñas, porque no estoy seguro de la capacidad que tenga Telegram para acoger a grandes grupos, como lo hace Zoom, Ya, pero comparativamente la ejecución de Telegram para tener reuniones de grupos más pequeños es totalmente genial. ya. Bueno, sí, Así en que verdad. Sí. Así que yo la quiero recomendar para todos los trabajos en grupo porque es gratis, tiene tiempo ilimitado, en ese sentido, súper bueno.
Ya. Bueno, lo puedo Y considerar también para más adelante. material de apoyo, evaluaciones, clases. Y ahí está cada No clase es- con su video. es- clase. Es donde dice, por ejemplo, clase 1 aparece una página web. Así es. Y esa dice Ah, video. ya, ahí aparece el video. Sí, tiene toda la razón. Ahí está, Sí, ya vamos a dar ahí está Ahí está usted. el video. Sí, Bien. genial. Ya. Según tengo entendido, las actas como tal se entregan el día 25 de septiembre. Es decir, yo tengo que tener todas las notas enviadas ese día. Y necesito tiempo para revisar. No sé si les parece, y yo sé que puede que me odien por lo que dije al inicio, pero ¿qué opción existe de entregar esto durante la semana del 18 o derechamente entregarlo el 21 de septiembre, lunes 21? No sé qué dicen. Voto 21. Vota 21. Aunque tenga que escribir un informe con el terremoto en la mano, con la empanada. Profe, yo creo que mejor una fecha límite, pero que uno pueda entregar antes, Por porque supuesto, uno, igual si quieren pueden entregar hoy día mismo las personas que ya están listas, yo, obviamente. yo me desmadraría, si así podría ser hasta el 17, hago un desmadre. Ya miren, Y ya. sí, bueno, mi intención original era que no se juntaran trabajos, obviamente, pensando en que ya la última semana, que sería la semana del 21, ustedes tuviesen, no sé, pues recuperativas, trabajos finales o incluso ambas, pero viendo que la mayoría, o sea, no la mayoría, sino entendiendo las personas que han manifestado aquí, que ha sido la mayoría de quienes han comentado en palabras, y no sé si en el chat. Ah, ya, sí, están votando, están escribiendo, gracias. Ya. Ya, ok. Ya, entonces están felices de hacer el trabajo con el terremoto en mano. Ojo, recuerden, como dice Marco también, que está la opción de entregar de aquí en adelante. Yo hoy día mismo voy a abrir la plataforma en la plataforma voy a abrir el espacio para que ustedes dejen el informe de aquí al 21 en la noche. Y yo así desde el martes 22 empiezo a revisar los trabajos, cosa de que ojalá, como dice Marco también, en un día o máximo dos pueda revisar como todos los informes. Recuerden también que tienen la consigna y la rúbrica en la plataforma disponible y documentos que son importantes que ustedes puedan revisar, no completos obviamente, pero sí algunos capítulos o algunas secciones que les permitan entender, hacer relaciones respecto al sistema de innovación. Profe, cuáles son esos documentos de los que menciona? En la ¿Cómo qué nombres misma, tienen? acá estoy, Porque voy a estaba compartir, viendo la plataforma y no sabía qué documentos tenía que usar. aprovecho de compartir al tiro. Esto no, aquí, ya. En la plataforma tenemos la primera unidad que ya la hicimos, obviamente, con su evaluación. Y abajo tenemos la segunda unidad que es de tecnología e innovación. Están las clases con sus respectivos videos. Está la evaluación, que es la consigna. Y aquí están los documentos. El primero es el documento del diario, no sé si se va a descargar. No. El documento del diario oficial que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Esto fue en el 2018, así es. Acá se menciona, por ejemplo, qué es el ministerio, qué es el Sistema Nacional de Innovación, por ejemplo, quién se encarga de coordinar distintas instancias, etc. No leerlo en detalle, pero sí leer, por ejemplo, cuáles son los organismos. Como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos claro que en educación existe el Ministerio de Educación, existe la Agencia de la Calidad, existe el Consejo Nacional de Educación, y la superintendencia, por ejemplo, y qué funciones tienen en general. Lo segundo que tenemos aquí es otro PDF que hace referencia justamente a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para Chile. Si no me equivoco, esta es la propuesta de estrategia, y de hecho es un poco pesado el documento, es la propuesta de estrategia nacional de innovación
que todavía no está 100% zanjada, porque como entenderán, este ministerio ya lleva 2 años, se está reestructurando todo un sistema que existía anteriormente, y este documento sí es largo, pero ustedes pueden tomar determinados capítulos según la mirada y el énfasis que le quieran dar al trabajo, siempre cumpliendo con los requerimientos que están en la rúbrica. Y los otros son sitios web. La ANID, ¿por qué hizo eso? Ya. La ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que vendría a ser la sucesora de CONICIT, que era anteriormente quien trataba este tipo de temáticas, y el Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo, que es aquel ente que existe en la actualidad, eh, que va a transitar a otro ente, que es el Consejo Nacional de Conocimiento, bla, 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 bla. Eso. Ahí están los documentos. Obviamente ustedes pueden buscar mucho más, pueden buscar quizás documentos que hagan referencia a alguno de estos documentos, algunos quizás que no sean tan extensos. Y todo esto, ojo, recuerden que es un trabajo formal, en el sentido de que debe llevar bibliografía, la bibliografía en formato APA, determinada letra, determinada cantidad de páginas también. Entonces es importante que tengan eso en consideración. Y no olvidar incluir dentro del desarrollo de su informe una innovación que se haya desarrollado en Chile, o como le comentaba Geraldine a través de correo, una innovación que hayan desarrollado también chilenos, no necesariamente aquí en Chile. No sé si queda más claro, no sé si hay otras dudas también. Gracias, profe. Me quedó súper claro lo que dijo. Genial. Perdón, profe, quedé un poco marcando ocupado. ¿En qué? Entonces tenemos que estudiar toda la estructura con la que se aborda las temáticas de tecnología y presentar una tecnología, una innovación y analizarla con lo que se estudió a partir de la bibliografía. ¿Sí? Así es, el foco, ojo, es innovación. ¿Quién es el ente que trabaja la innovación en Chile hasta desde hace 2 años? Este ministerio. Por lo tanto, hay que empezar a indagar como desde esa parte y ver qué relaciones también hay. Por ejemplo, qué entes públicos y qué entes privados realizan innovación o impulsan la innovación en Chile. Y como mencionabas también al final, agregar una innovación realizada en Chile. Ya, también me gustaría poner a disposición, a ver si puedo, intentar poner el link de Telegram, porque yo lo que más me gustó de esta cuestión es que yo ayer usé el computador como un teléfono. Y eso me gustó mucho, porque yo puedo llamar a un teléfono desde el computador y además de eso puedo tener videoconferencia. Y otra de las cosas buenas de Telegram es que la transmisión es encriptada, lo cual lo hace mucho más seguro para para cualquier cosa que tú quieras comentar, no hay espionaje. Bueno, sería mucho decirlo, pero, Según un pero, marco pero ético. algo que es mejor que lo que se está usando. Sí, sí, Eso. sí. Sí, Telegram es Gracias. bastante bueno. También lo recomiendo, es como un WhatsApp mejor, por así decirlo, más seguro también. Y tiene muchas más opciones y mucha más libertad porque es multiplataforma, entonces lo puedes usar en cualquier parte. No como WhatsApp, que lo puedes usar solo en un celular, o la alternativa que te dan a través de WhatsApp web. Así que sí, es interesante. Bien, si no hay más dudas, entonces nos veremos el lunes. El lunes cerraríamos. ¿Qué cosa? ¿Qué? Yo, o sea, tengo varias dudas con mi compañero. Oh, muchas dudas ya. O sea, no, son cortitas en verdad. Ah, ya. Entonces nos decimos chao. En verdad,
Es como lo de explicar la innovación, solamente es como explicar qué consiste nomás, o hay que como irse como más profundo Lo más en lo profundo que... que puedas. Por ejemplo, o sea, no voy a dar un ejemplo, voy a decir específicamente lo que dice el indicador, para que lo tengamos claro. Porque evidentemente de ciertas innovaciones van a haber eh, más explicación, más profundidad. Hay algunas que obviamente no van a dar toda la información. Pero aquí cuando hablamos de innovación en Chile, el indicador dice que explica completamente y de manera clara una innovación ideada, realizada y o implementada en Chile. A eso le sumamos obviamente eso de en Chile a chilenos también, porque puede ser que sea en el extranjero. Si yo entiendo en qué consiste la innovación y si además tú me puedes dar mayores detalles al respecto, bacán. Pero si no encuentras tanta información, obviamente no va a encontrar información tan detallada, pero si se entiende de manera como completa esa innovación, como qué es, en general cómo está hecha, eh, qué solución plantea a qué problema, eh, si es que hay fotos, obviamente cómo se ve, si es que existe algún equipo, quién lo realizó, etcétera. Pero a mayor sé que no van a encontrar información tan detallada, porque tampoco conviene que se publique información tan detallada, pero que se entienda esa innovación. Esa es la idea. Ya, María. Profe, yo vi en la tele hace mucho tiempo un reportaje que creo que tampoco voy a ahondar mucho en eso, pero era ¿Mm? como un proyecto innovador. Sirve si me baso en lo que salía en ese reportaje, igual busqué información y habían varias noticias sobre eso. Sí, sí sirve. De hecho, a algunos les comentaba que me han preguntado por correo. La mayoría de las cosas de innovación que van a encontrar las van a encontrar en la prensa, y que obviamente a partir de eso empiezan a buscar información más específica. La encuentran, como le comenté hoy día a alguien, eh, la encuentran, por ejemplo, en sitios o redes sociales relacionadas a los Fab Labs, a los espacios de creación, los Makerspace. Como vimos, por ejemplo, en ese video que vimos en la clase de espacios de creación, ahí ya habían 3 o 4 proyectos innovadores. Y obviamente a partir de eso ustedes ya pueden buscar más información, más específica también. Entonces, más que nada como soltar la mano en la búsqueda. Profe, y buscar directamente en Google Scholar, porque ahí hay hartas investigaciones. Y eso es lo otro. Hay varias innovaciones que tienen hartas publicaciones científicas. Por lo tanto, la otra alternativa es que busquen en Google Scholar o en español Google Académico. Y ahí pueden encontrar más información al respecto también. Quizás de carácter más detallado ahí. Pero no les aseguro que todas van a estar ahí. Javiera dijo que tenía más preguntas. No sé qué otras sí, preguntas no. tienes. Y lo otro era como cuando ponemos como cuáles son los mecanismos de impulso en emprendimiento y cosas así, tenemos que poner como todo lo que es eso de ANIL, como con becas, beneficios, los concursos, o Por también hablar ejemplo, como de, ¿cómo era eso? Santiago Makerspace, o esas cosas de universidades, todos los todo ejemplos eso. que puedan encontrar. O sea, no Ah, ya, todos, pero que nos quede más o menos claro que hay varias formas de impulsar la innovación. ah, Algunas ya, que son institucionales y otras que son, por ejemplo, de carácter privado. ya, Ahí Marco dejó el link de Google Académico o Google Scholar. Y eso también les va a servir para cuando quieran investigar cosas, principalmente para sus tesinas. ya, profe. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Nadie más? ¿Será posible que hayamos llegado al final de la clase? Ya, si es así, entonces recuerden que esta clase va a estar disponible dentro de un par de horas más en la plataforma. eh, Junto con el PDF, la rúbrica también ya está disponible en internet. eh, Así que nada, no sé si
¿Alguien más quiere decir algo o si no los voy a cortar? Ya parece que no. Entonces, no me queda más que decirle que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes en la última clase, que ya no va a ser conceptual de este curso, sino que son las proyecciones de aquellas tecnologías que van a trabajar de aquí en adelante en la mención, aquello que van a hacer y desempeñarse de aquí en adelante. Algunas temáticas que son interesantes poner como sobre la mesa hoy día para que después tengan alguna pequeña noción por lo menos de aquello y realizar una retroalimentación de lo que fue el curso también, que es muy valioso, bueno, para mí, pero de alguna forma para ustedes también poder retroalimentar como eso que hemos hecho durante estos meses. Así que si ya no hay más que decir, nos veremos el día lunes, así que tengan un buen fin de semana. Profe, una cosita. Pero no, me acabo de despedir 3 veces. Solo Lo voy a eso. mutear. Gracias, profe. Lo que pasa es que con la profesora María Alvarado se trabaja el tema del árbol de investigación y después el planteamiento del problema, el marco teórico y el marco metodológico. Así que si alguien También hay no ha otra. tomado investigación, le recomiendo que lo tome con María Alvarado porque ella trabaja el tema y le puede servir para comprender bien la situación. Yo ya hice un árbol de problemas y estoy trabajando en las otras fases también. Ah, buenísimo. Ahí hay una recomendación entonces Sí, gracias, profe. directa. Bueno, ahora sí. Muchas gracias y solo voy a decir chao, que estén bien. Chao, profe, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Adiós.